Vamos a ver qué es medicina. Medicina deriva del latín, que significa medicina, que también deriva de la palabra mederi, que significa curar, significa medicar. Originalmente ars medicina significa arte de los médicos, ¿sí? Bueno, y podremos ver que la medicina es la ciencia que se ocupa de la vida, de la salud, de la enfermedad, se ocupa también de la muerte de los individuos, ¿sí? Y esto implica el arte de ejercer justamente estos conocimientos técnicos para poder mantener y recuperar la salud, ¿sí? Aplicándolo al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de enfermedades. Vamos a ver también que la medicina pertenece justamente a las ciencias de la salud y vamos a hacer un poco de historia, ¿sí? ¿Cómo empieza esto históricamente? Empieza en la prehistoria, se utilizaban pedazos de animales, se utilizaban vegetales, plantas, minerales, ¿sí? Bueno, todo eso se utilizaba. Hubo diferentes culturas, la cultura india ayurveda, estuvo la cultura griega, la cultura egipcia, la cultura china, ¿sí? Después, en los siglos XV y XVI, el genial Leonardo da Vinci junto a Marc Antonio de la Torre hicieron un tratado sobre la anatomía que se llamó Segundo Libro de Anatomía. Bueno, si avanzamos un poco más, en el siglo XIX podemos ver que hubo grandes descubrimientos, ¿sí? Entre ellos se descubrieron, por ejemplo, los antibióticos, ¿sí? Después podemos ver que fue avanzando la medicina y cuando apareció, ¿sí?, la herbolaria y cuando apareció también la farmacología, ya se hacían medicamentos que tenían en base a plantas, ¿sí?, como por ejemplo la aspirina. Y a medida que aumentaba la tecnología y la medicina cada vez tenía más prestigio, ¿sí? Vamos a ver un poco cuál es la finalidad que tiene la medicina en todo esto. Podríamos decir curar con palabras muy simples, pero vamos a ver un poquito cuál es la finalidad de la medicina. Una de ellas es prevenir justamente enfermedades, ¿sí? Poder prevenir lesiones, ¿sí? Poder justamente promover y poder mantener la salud, ¿sí? Después otra de las cosas es poder aliviar dolores y malestares provocados por los males. Otra de las cosas es poder prevenir también la muerte prematura y que haya una muerte, digamos, tranquila, ¿sí? En busca de eso, una muerte tranquila. Después también podemos ver para qué también se ocupa la medicina, para poder darle atención al enfermo, ¿sí?, y poder dar una cura, y también a la gente que no tiene cura, poder contenerla y poder también que sea sana, ¿sí? Vamos a ver también dentro de la medicina que la relación paciente-médico, ¿sí? El médico podemos ver que es el agente activo, ¿sí?, dentro de lo que podríamos llamar nosotros este proceso sanitario. El enfermo es el agente pasivo, por eso se lo llama paciente. Y después nosotros tenemos por ahí, tenemos una palabra ahí media rara que se llama, que podríamos decir con respecto a la enfermedad, que es una entidad no zoológica, ¿sí? Ese es el nexo, ¿sí? Y la unión justamente entre la relación médico-paciente, ¿sí? La entidad no zoológica es la enfermedad. Eso es lo que une al paciente con el médico, lógicamente, ¿sí? Y para finalizar te quiero contar qué es justamente la ética médica, ¿sí? La ética médica justamente es la encargada para poder discutir y fundamentar, ciertos temas que son cruciales a veces, ¿sí? Ciertos temas y ciertas normas que son parte de nuestra moral, ¿sí? Así que bueno, y te digo especialidades de la medicina, por ejemplo tenemos pediatría, tenemos oftalmología, tenemos psiquiatría, tenemos oncología y muchas especialidades más. Te mando un fuerte abrazo, que sigas bien.